está. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, como siempre, quiero agradecer a Rodrigo por invitarme, al profesor Rodrigo. A mí me hace muy feliz como usuario y activista del software libre, también como alguien que se dedica a la filosofía, ¿no? Como ya lo explicó bien Rodrigo, yo no soy informático de formación, es decir, yo no desarrollo software, así que como filósofo, mi única forma de militar y hacer activismo por el software libre en estos espacios, ¿no? Ya que yo no desarrollo software libre, sino que me encargo de un poco de difundir y pensar un poco la filosofía, así que para mí es importantísimo, porque así como para un programador desarrollar software libre es su forma de fomentarlo, el mío es hacer estas cosas, escribir, pensar. Me especializo en estas cosas relacionadas con la filosofía de la tecnología y la ética informática, así que muy agradecido siempre. Hoy voy a hablar un poquito sobre esto, sociedad de control o sociedad de conocimiento, así se titula aquello que les quiero comentar un poquito hoy. Es la tercera vez en este año que estoy acá, cosa que me hace muy feliz. También estuve para el FLISOL. En el FLISOL, que fue en marzo, abril, por ahí, ¿no? Hablé un poquito de cómo toda la filosofía de la cultura hacker y del hacktivismo y del software libre en general, en el fondo se trata de defender los derechos humanos. Eso es lo que hablé un poquito en la primera charla, ¿no? Más específicamente, no sé si han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, plantea que es un derecho la libertad de expresión y el libre acceso a la información, ¿no? Muy básico, pero en el fondo, todo aquel que planteaba yo, ¿no? Todo aquel que está defendiendo el software libre, conscientemente o no, está defendiendo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después en el Freedom Day ya hice una cuestión un poco más compleja, entre comillas, di un par de vueltas más históricas. Intenté buscar cuál es la esencia del concepto de libertad de software libre, ¿no? Porque estamos acá todos defendiendo el software libre, aguante el software libre. Y si yo pregunto, ¿qué es la libertad? Ese tipo de preguntas molesta, incluso inútiles para algunos, son las que hacemos los filósofos, ¿no? A eso nos dedicamos. Hice un pequeño recorrido que fue desde filósofos griegos antiguos hasta filósofos de la Ilustración, ¿no? Pero a mí me parecía que la esencia de la libertad, del concepto de libertad en el software libre, estaba en la cuarta libertad, o tercera, depende de cómo la quieras contar, ¿no? Si empezás del cero, es la tercera. Si lo decís como lo dice Richard, es la tercera. La libertad número 3, ¿no? Pero muchos también la mencionan 1, 2, 3, 4. Los que saben software libre saben a lo que me refiero, ¿no? Pero para mí la esencia, si bien todas las demás son muy importantes, para mí la esencia del software libre y del concepto de libertad del software libre está en esa. ¿Por qué? Porque es la que te permite cambiar aquello que no te gusta del mundo. Ser libre, para el software libre, para la cultura hacker en general, es poder cambiar aquello que no te gusta cómo funciona. Por eso queremos el acceso al código fuente. Y esa es la esencia de la libertad. Ser libre, ya pensándolo en términos generales, es poder acceder al código fuente del mundo y cambiarlo. Y sea cual sea el sistema. En este caso podemos estar hablando de un sistema operativo, pero podemos estar hablando también del sistema democrático, el sistema político, el sistema burocrático. Poder acceder al código fuente del sistema democrático, por ejemplo, y cambiarlo, si no nos gusta cómo funciona. Eso es la cultura hacker y esa es la esencia filosófica de libertad para mí en todo el tema de la cultura hacker. Ahora bien, ahora me quisiera ir a otro temita que me parece súper interesante y que viene de la mano con esto. Hice un pequeño recorrido de las cosas que yo ya había planteado antes. ¿Alguien de acá ha leído filosofía alguna vez? ¿Ha tenido filosofía en la secundaria? Algo así. Somos conocidos como ser complicados, como complicar las cosas al pedo, que hacemos las cosas muy difíciles. Y en parte es cierto. En parte complicamos las cosas al pedo. Se puede decir mucho más simple a veces las cosas.
pero también muchas veces se lo enseña como si fuera más difícil de lo que es. Y muchas veces se trata también como tonto el público, como que el público no te va a entender, no lo expliqué así, ¿no? Y eso a mí me molesta un poco de muchos docentes de filosofía, que lo simplifican demasiado pensando que el público no lo va a entender, como si nosotros fuéramos unos sabios, ¿no? Que estamos por fuera del mundo y todos los demás. No, ¿por qué esta aclaración? El ejercicio filosófico para mí consiste en inventar conceptos que nos sirvan para pensar algunas situaciones. Entonces yo les voy a contar muy brevemente el concepto que yo me inventé para pensar todas las problemáticas de la filosofía de la tecnología y la ética informática, pero toda esta introducción es para que no se asusten porque parece complicado y no lo es. Yo utilizo este término. Yo no hablo de nuevas tecnologías, no hablo de tecnologías digitales, no hablo de sociedad de la información. Todo eso me parece que son términos que tuvieron sentido en su época cuando salieron, pero que ahora ya son caducos o son incompletos. Por ejemplo, sociedad de la información. ¿Que nuestra sociedad es la única que transmite información, que transmitió información? ¿No había transmisión de información en las sociedades anteriores a la informática? ¿Que no había transmisión entre los griegos cuando transmitían un mensaje de un pueblo al otro? Información siempre hubo. La que me choca más todavía es nuevas tecnologías. Me choca, pero soberanamente. Si nosotros pensamos que la informática, por lo menos teóricamente, empieza con Alan Turing, estamos hablando ya de casi 100 años. Entonces, déjate de joder con que son nuevas, ¿no? Y después pensemos que hay por lo menos mínimo 2 generaciones de la humanidad que ya nacieron con la informática ya establecida, ¿no? Entonces, yo le entiendo a los viejos que digan nuevas tecnologías, a los ancianos que todavía no saben usarlas, que no aprendieron nunca a mandar un mensaje de texto siquiera, pero nosotros mismos le seguimos diciendo nuevas tecnologías. Aparte, ¿cuál es el problema del concepto de nuevas? Vieron que los filósofos somos hincha bola con los conceptos, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es, para eso nos pagan. ¿Cuál es el problema de decir nuevas tecnologías? Toda tecnología en algún momento fue nueva. Entonces no estás definiendo la naturaleza de la informática al decir nueva tecnología. Si nos vamos al año 1500, a la imprenta le decían nueva tecnología. ¿Se entiende? ¿No? La fotografía analógica o el aguerrotipo anterior también fue en algún momento nueva tecnología, entonces no sirve para describir. Y aparte, a mí no me interesa el aparatito en sí. Si yo tuviera que dedicarme a pensar únicamente el funcionamiento del aparato, yo sería informático, no filósofo. A los que estamos acá, en este momento, nos están importando cosas que van más allá del simple aparato. Por eso yo, sin ser informático, puedo, sin embargo, ser activista por el software libre. ¿Qué es lo que nos está interesando entonces? A nosotros en realidad nos interesa la fusión que hay entre seres humanos y entre los aparatos. La fusión que hay entre fuerzas axiológicas, políticas, antropológicas, éticas, sociológicas y el aparatito. ¿Se entiende o no? Más que el aparatito también es una fusión de cosas. Si nosotros nos podemos analizar acá el aparatito, están el reino animal, el vegetal y el mineral están también todos combinados. En este aparatito puedo encontrar la confluencia y fusión de todos los reinos, el humano, o el animal, digamos, el vegetal y el mineral, o no. Porque a veces nos ponemos a pensar en las tecnologías como algo abstracto y no nos olvidemos que esto se hace con minerales que se sacan de la tierra, ¿no? Y con electricidad no es magia. Toda esa fusión de cosas, en filosofía se le llama agenciamiento. Cierto filósofo que yo le robo el término, ¿no? Entonces yo hago toda esta aclaración porque después ya no lo voy a estar repitiendo constantemente. Y yo justamente, para no tomarme el laburo de explicar este concepto, que sigo diciendo sociedad de la información, tecnología digital, y me estoy traicionando a mí mismo. Entonces quiero explicarlo un poquito. A mí lo que me interesa es el agenciamiento técnico informático. Es decir, la fusión de realidades humanas, políticas, éticas y materiales de las cuales sale toda esta problemática. ¿Se entiende o no? No me interesa la tecnología, sino toda esta fusión de cosas. Ese es mi humilde concepto. Que cuando
como es largo el concepto, es un concepto largo, le digo ATI, ¿no? Así que cuando yo diga ATI, si alguna vez me sale durante el resto de la charla, no se asusten, me refiero a eso. Creo que se entendió, ¿no? Ven que no es tan difícil en realidad, pero a muchos docentes da paja ponerse a explicar, ¿no? Ponerse a explicar como si el público fuera tonto, cosa que a mí me molesta mucho, muchísimo. Hay un texto, bueno, dentro de la filosofía de la tecnología yo me concentro en lo que es la ética informática. Hay un texto pionero que se llama ¿Qué es la ética informática? De 1983. El texto está en inglés, yo tuve la fortuna de traducir, próximamente lo voy a estar publicando, de James Moore, a quien se le atribuye que es el creador del concepto de ética informática, un filósofo yanqui. Y él hacía la siguiente pregunta en ese texto. Él se preguntaba, o él planteaba, la pregunta principal de la revolución informática es ¿cómo podemos moldear la lógica de las computadoras para servir mejor a nuestros propósitos? Parece muy sencilla la pregunta. Él dice que la esencia de la informática está en la lógica. Todos los que son informáticos saben que hay que saber lógica para programar. Pero, ¿qué de la lógica? La maleabilidad lógica, dice, me salió la palabra, me suelo trabar. Maleabilidad lógica, es decir, cómo se puede hacer mediante la lógica que la computadora haga de todo. ¿Se entiende o no? Y ahí están los peligros. ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué cosas ya no puede hacer? Ahora, de esta pregunta a mí me interesa ese término, servir. Porque servir tiene muchos sentidos. Nosotros podemos pensar el ATI, ¿no? El agenciamiento técnico informático, ¿para qué sirve? ¿No? En términos prácticos, ¿para qué te sirve la computadora? Todo esto que hemos hecho, esta confluencia entre lo humano y lo tecnológico, ¿para qué sirve? ¿No? Para comunicar. Muchos se quedan en eso nada más, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para comunicarnos, para entretenimiento, o toda la cantidad de cosas podemos decir. Ahora después ya viene una pregunta ética y política más compleja. ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve que no podamos acceder al código fuente? En términos de software libre, ¿no? ¿A quién le sirve? Por algo es que no nos dejan la mayoría de los desarrolladores de software acceder al código fuente, ¿no? O al servicio de quién está. Siempre hay intereses detrás de todo lo que existe. Eso creo que estamos de acuerdo. No hay nada neutral. Ninguna tecnología es neutral. Siempre hay intereses por detrás que las están desarrollando. Entonces esa es la pregunta que me quiero hacer hoy. Y tenemos dos posibles respuestas, que es la que quiero plantear hoy. El ATI puede servir o ser expresión de una sociedad de control o de una sociedad de conocimiento. Tenemos ahí dos opciones. Y en estas dos opciones se está jugando en realidad el futuro de la informática y de nuestra sociedad. Aguanten un cachito. ¿Alguien escuchó alguna vez la expresión sociedad de control referida a nuestra sociedad o no? ¿O es la primera vez que más o menos la escuchan? Sociedad de control. Tendría que empezar definiendo qué es la sociedad de control, qué se entiende por sociedad de control. Porque una de las posibles respuestas a esto que estamos haciendo, a esto que me estoy preguntando, es la sociedad de control. En el campo de la filosofía hay un filósofo que todo el mundo lee, y que yo lamentablemente lo voy a mencionar ahora. Digo lamentablemente porque yo cada vez que veo que algo que hacen todos y lo que hablan todos ya me molesta e intento no hacerlo, ¿no? Entonces este es un filósofo del que todo el mundo habla en filosofía, entonces me cansa mucho e intento evitarlo, pero hoy viene al caso que lo mencione. Entonces se lo menciono para que lo conozcan, pero para que no se vuelvan un fanático más de este. Porque hoy en día cualquier persona que se quiera hacerlo interesante, aunque no sepa nada sobre nadie, menciona a Foucault, a Michel Foucault, y ya queda bien. No tiene la más puta idea de filosofía. Pero menciona al pelado parecido al tío Cosa y queda súper bien. No leíste el libro, leíste una paginita, la menciona en Wikipedia de Foucault y quedás cancherísimo. Bueno, yo intento evitar ese cancherismo superficial, ¿no? Lo voy a mencionar porque viene al caso. Bueno, ya dije, Michel Foucault se llama este señor calvo.
que él estudió mucho las sociedades de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y hay un libro en especial que se llama Vigilar y Castigar. Buen libro, es un muy buen libro. Como digo, en el campo de la filosofía es como que te lo encajan todo el tiempo. Pero está bueno para quienes no son de la filosofía leerlo, para entenderlo y después superarlo con las otras cosas que voy a plantear, ¿no? Leerlo para después pasar a otra cosa. En ese libro llamado Vigilar y Castigar, él se concentra, él empieza a estudiar los espacios de encierro, las cárceles, ¿no? Y él empieza a estudiar cómo en Francia, en los siglos XVIII y XIX, se llevaba a cabo la vigilancia en los espacios de encierro, ¿no? A ese tipo de sociedades que se formaban en ese espacio de encierro, a esa lógica de limitar y vigilar los cuerpos, ¿no? Él le llamó sociedades disciplinarias, porque se le impone una disciplina para poder ser vigilables. ¿Se entiende? Hasta ahí creo que me siguen, no le estoy explicando complejo. Uno de los modelos planteado en esa época para poder vigilar de la manera más efectiva es el panóptico. Que el panóptico fue una idea de otro filósofo que no puse foto nada para no marearlo, que se llama Jeremy Bentham. Pero él diseñó el siguiente sistema. Todo esto lo estudia Michel Foucault en este libro, ¿no? Se llama Vigilar y Castigar. Que es más o menos como el dibujito que estamos viendo acá. ¿En qué consistía el sistema? Vos tenías al medio de la cárcel era más o menos circular, por así decirlo, estoy simplificando mucho, ¿no? Y en el medio tenía una torre. Los presos que están abajo y alrededor de la torre pueden ver la torre, pero no pueden ver si hay alguien adentro o no. Pero saben que hay alguien adentro vigilando. El tema es que nunca saben cuándo lo están mirando y cuándo no. ¿Se entiende o no? Entonces la mejor manera de vigilar, porque llega un momento en el que el tipo, al no saber si lo están viendo o no, se empieza a vigilar solo, se empieza a cuidar solo, ¿se entiende o no? Y aparte con un solo chabón ya podés hacer que podés tener a toda una cárcel controlada. ¿Se entiende o no? Porque nunca sabes si te están mirando o no. Creo que se entendió, ¿no? Esa era una de las técnicas que se intentó implementar en los estudios que él plantea. Repito, el panóptico también es uno de esos conceptos que todo aquel en la filosofía de la tecnología que se quiera hacer el interesante menciona, ¿no? Todo menciona, estamos en el panóptico digital y se hace interesante. No le hicieron a Foucault, no le hicieron a Bentham, pero dicen panóptico digital y ya quedan bien cancheros, ¿no? Cuando en realidad no estamos en un panóptico digital. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Eso eran técnicas para vigilar y para vigilar de la manera más eficiente posible. ¿Se entiende? Había otra técnica también, que era tener a alguien anotando todos los movimientos que hacía el preso. ¿Se entiende o no? Había alguien que estaba todo el tiempo mirando y anotaba todo. Entonces a la hora de castigar o de vigilar mejor, la mejor forma de saber era sabiendo todos los movimientos que había hecho. Y había un tipo, chabón, laburando de escribir todo lo que había hecho el preso. ¿Se entiende hasta ahí o no? Todas esas son diferentes técnicas que se empezaron a aplicar en la sociedad disciplinaria estudiadas por Foucault. Ahora, ¿qué pasa? Después viene un filósofo que me gusta a mí personalmente mucho más. También es leído en filosofía, pero no tanto, que se llama Gilles Deleuze. Este hombre de acá, no sé si llegan a verlo, pero tiene las uñas extremadamente largas. Son gente rara los filósofos. Es así. Gilles Deleuze plantea lo siguiente: ya no estamos, todo bien Foucault, pero las sociedades que vos estudiaste son del siglo XVIII y XIX. La forma de vigilar que vos estudiaste son exclusivamente de los presos, del espacio de encierro. Deleuze ya a finales de los años 80 estaba diciendo: ya no estamos en sociedades disciplinarias, estamos en sociedades de control. ¿Y cuál es la gran diferencia? Ya no necesito tenerte encerrado para vigilar todos tus movimientos. ¿Se entiende o no? Ya no necesito que estés todo el tiempo guardado. Ya no necesito un panóptico, no necesito a nadie para poder vigilarte todo el tiempo. Móvete por donde se te cante, haz lo que se te cante, anda donde quieras. Yo te voy a tener vigilado, yo voy a saber cada uno de tus movimientos. ¿Cómo sé cada uno de tus movimientos sin tenerte encerrado? ¿Cómo hago yo para tenerte vigilado
constantemente, ya sin necesidad de tenerte encerrado, mediante las tecnologías digitales. No hace falta que hagas nada, solamente tenés que tener el aparato en el celular y usarlo, y estar conectado a internet, o no, ni siquiera. Y yo voy a saber todos tus movimientos, ¿se entiende o no? Entonces la tecnología digital, o como prefiero decirlo, toda esta fusión de cosas, el agenciamiento técnico informático, le vino al pelo a los que queremos llevar a una sociedad de control, porque es un quilombo vigilar a personas que están encerradas. Imagínense el quilombo que es vigilar a personas que están libres. La sociedad de control es mucho peor en ese sentido. Te tengo vigilado, pero ya no te tengo encerrado, y lo peor de todo, no te das cuenta. Porque en el panóptico tenés el miedo constante de que te tienen que estar mirando. Nosotros no tenemos ese miedo, aunque nos están mirando todo el tiempo. Y ya no necesitan contratar a nadie que nos esté vigilando, que esté atrás de nosotros, anotando las cosas. Solo vamos desplegando datos de cada una de las cosas que vamos haciendo. ¿Se entiende o no? De hecho, el libro, calculo que ubican a este señor, y si no lo ubican, es Edward Snowden, uno de los héroes de la cultura hacker, que reveló, él trabajó para la NSA y para la CIA, y fue quien reveló que las redes sociales más famosas, Facebook, incluso no redes sociales, Apple o Microsoft, compartían una forma de decirlo, datos de sus usuarios con los organismos secretos estadounidenses, ¿no? Es decir, o sea, en Juan Carlos CIA podía saber todo lo que vos hacías en Facebook, ¿no? Que hoy en día no es una novedad para nosotros, ya lo sabemos. Pero antes de Snowden, que lo reveló en el 2013, no lo sabíamos. Obviamente Snowden tuvo que salir rajando de Estados Unidos, ahora tiene asilo en Rusia. Y él escribió un libro sobre cómo descubrió esto, cómo descubrió que tanto la CIA como la NSA, un programa llamado PRISM, utilizaba las redes sociales y todos los datos que nosotros estábamos que estamos dando, digamos, en nuestro celular, y con el solo hecho de tener los celulares, ¿se entiende, no? Todos esos datos los usaban para vigilarlos, ¿no? Y casualidad, escribe un libro, una autobiografía, salió este año, les recomiendo comprarla, está muy buena, que se llama justamente, no sé si llegan a ver, Vigilancia Permanente. Ahora, ¿cómo se llama una vigilancia permanente sin necesidad de tenerte encerrado? Sociedad de control. ¿Entienden la diferencia? El control ya es mucho más sutil que la simple vigilancia del preso. Entonces, lamentablemente, las tecnologías digitales, yo creo que no hace falta que profundicen esto, ¿no? Todos saben cómo las tecnologías digitales sirven para estar traqueándonos todo el tiempo, ¿no? Es imposible no aparecer en el ATI. Estamos apareciendo todo el tiempo, el anonimato es imposible. La privacidad, ¿qué es eso? Ya murió, ¿se entiende o no? Entonces ese es uno de los devenires o despliegues, como me gusta decirlo a mí, que ha tenido el ATI. Ahora bien, bueno, ahí había planteado justamente cuál es la pregunta de la sociedad de control, cómo lograr tener a las personas permanentemente vigiladas sin necesidad de tenerlas encerradas, pero eso creo que quedó claro. Ahora bien, todo esto pasa en todos los sentidos y en todos los tipos de modelos sociales en realidad. Pasa en el paradigma o estatista o comunista. ¿Cuál es el ejemplo por excelencia de sociedad que reprime a sus ciudadanos? China. Deben haber hablado, no sé si escucharon de todas las cosas que en teoría pasan en China y que muchas sí son ciertas, digamos. Tenemos por un lado entonces este paradigma estatista comunista. No sé si saben ustedes, en China no se utilizan las mismas redes sociales que nosotros utilizamos acá, ¿no? Eso lo saben. No utilizan Facebook y todas esas cosas. Tienen una red social oficial, no tienen WhatsApp, tienen WeChat. Pero ¿cuál es el problema? Son todas controladas por el Estado. Es decir, que el Estado sabe cada una de las cosas que vos estás poniendo en tus redes sociales y todas tus conversaciones privadas. No es poco común que vos hables mal del presidente de tu red social personal y te caiga la cana a la casa en China. No es poco. ¿Cómo se logra eso? Mediante la tecnología digital. Antes, en la época de la Guerra Fría o de la Segunda Guerra Mundial en Rusia, que quería vigilar a todos sus ciudadanos, tenía que andar contratando también espías que estén todo el tiempo
viendo qué hacían los otros y pinchándole los teléfonos, ¿entienden o no? Les recomiendo una película muy interesante en ese sentido, se llama La vida de los otros, que es muy buena. Ahora no, ahora tenés la red social y el gobierno maneja la red social en China, ¿no? Maneja todas las redes sociales. Obviamente la censura. Puse esta foto. Acá en Occidente se está discutiendo a ver si sería moralmente bueno o no, éticamente bueno o no, poner reconocimiento facial en las cámaras de seguridad. Bueno, en China ya se hace una banda de tiempo que se hace eso. Entonces, vean de fácil que es. Vos, tu celular, hablas mal del presidente. Ustedes saben que todo lo que hacemos en las tecnologías digitales tiene metadatos. Eso quiere decir que vos mandás un mensaje y saben desde dónde lo mandaste, a quién lo mandaste, en qué parte del mundo, hasta qué clima hace, todo. Y aparte tenés una cámara que te ubica mientras estás mandando ese mensaje porque tiene reconocimiento facial y no hace nada más que intercambiar esos datos y ya te pueden agarrar el toque. ¿Se entiende o no? Todo ese control, esa especie de represión en el paradigma comunista se puede hacer gracias a las tecnologías digitales. Se está implementando también, el año pasado se empezó a implementar el sistema de crédito social en China. No sé si escucharon hablar. El proyecto de China lo implementaron en algunas poblaciones, pero el proyecto es para el año que viene implementarlo en todo el país. El sistema de crédito social básicamente es que los ciudadanos por defecto empiezan con una cierta cantidad de puntos, 1000 puntos, ¿no? A medida que te vas mandando cagado haciendo cosas buenas, te suman o te restan puntos. A medida que te restan puntos, te sacan derechos también. Entonces vos hiciste cosas que el Estado considera que no son buenas, te restan puntos, te vas a subir al bondi y no te deja subir. Ya no te puedes subir al bondi, ¿se entiende? ¿Querés pedir un préstamo? No podés. ¿Querés hacer una hipoteca? Bueno, no sé si se pueden sacar hipoteca y no sé cómo funcionará la economía ahí. Pero entienden esas cosas, intentá hacer cuestiones y no porque te van restando puntos. Hay un capítulo de Black Mirror que es así, no sé si lo vieron, que es de una red social, pero una red social oficial de la humanidad que en base a los puntos de que tenés la red social podés o no comprarte casa, todo eso. Bueno, yo creo que el mundo entero se puede entender a partir de Black Mirror. El mundo, excepto la última temporada, que es una basura. La última temporada, cuando ya la hicieron los Yankees, la cagaron majestuosamente. Estaba buena hasta que lo agarraron los Yankees. Pero bueno, claro, porque también, ¿no? Nos hacemos lo interesante, los filósofos leyendo libros, todo eso, y a veces hay series mucho más interesantes que cualquier libro, y más filosóficas que cualquier libro. Bueno, no me acuerdo el nombre del capítulo, pero creo que sí lo ubican algunos, ¿no? Ese capítulo, de la red social. Bueno, pero todo esto dentro de un paradigma, como digo, comunista, estatista, represor, ¿no? Que se utiliza justamente que la TI viene a ser expresión de una sociedad de control. Pero eso también pasa acá. En el paradigma ultra comercial o neoliberal. También pasa acá. O sea, la pasamos un poquito mejor, sí, o sea, no nos vienen a reprimir por haber posteado algo mal de Macri en Facebook, no vienen y nos tocan la puerta en la casa, ¿no? En ese sentido la pasamos un poco mejor, no nos están traqueando tanto en teoría, aparentemente. Ahora, ¿por qué? Pero porque los fines son otros, ¿no? Porque los que manejan acá, todo esto es, aparte, tanto privados como Estado, ¿no? Es una mezcla entre los dos los quienes llevan a cabo la sociedad de control. Porque muchos piensan automáticamente, oh, el maldito Estado, y son privados también los que están, son las grandes corporaciones las que están detrás de la sociedad de control. En cierto sentido la pasamos mejor, aparentemente, pero ¿por qué? Porque necesitan que la pasemos un poco mejor. Porque en este tipo de sociedad no somos individuos a reprimir, sino individuos que deben consumir, ¿no? Que deben comprar. Entonces somos individuos o sujetos, mejor la palabra, a quienes venderles. Toda la tecnología digital está acá dedicada, si bien no nos reprimen, pero también es una forma de control. ¿Por qué? Porque conocen todo y cada uno de nuestros gustos. Ustedes saben que para quienes utilizan, perdón la mala palabra, Google, para que todavía utilizan esos servicios, y si los utilizan, intente dejar de utilizarlo, o los buscadores comunes, más famosos, digamos, las redes sociales más famosas, vos posteás que te gustan las zapatillas Patito, y al rato te van a empezar a salir publicidad de las zapatillas Patito, ¿sabes? A menos que usen DuckDuckGo, Mozilla, ProtonMail, o software libre en general, te va a empezar a salir toda esa publicidad porque saben cada uno de tus gustos, ¿entiendes?
Entonces acá el control no es funcional a que venga un can a llevarte preso, pero sí es funcional a venderte, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen para lograr eso? Sabiendo todo tuyo, perdiendo la privacidad. Y por otro lado, en China las resolvieron fácil. No hay elecciones, entonces no hay nadie a quien manipular. Somos siempre lo mismo y punto. Acá tenemos la democracia, pero bueno, tenemos la democracia, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que manipular a los votantes, ¿no? Entonces acá, repito, sí la pasamos mejor, pero no quiere decir que sea tan bonita tampoco la cosa. Tenemos democracia, 1000 veces mejor, obviamente, que este comunismo chino. Que igual es un comunismo raro, ¿no? Porque es comunismo al interior, pero ultracapitalista y comercial al exterior, ¿no? Es un comunismo raro. Pero ¿qué pasa? Entonces acá, como seguimos teniendo democracia y seguimos teniendo elecciones, ¿qué se hace? Se manipulan los electores. ¿Y cómo se los manipula? De nuevo las tecnologías digitales. Acá puse enorme este ejemplo, vos lo ubicás, capaz que hay varios que lo ubican. Cambridge Analytica es una empresa que en base a datos extraídos de Facebook logró colaborar en la campaña de Donald Trump y logra, a fin de cuentas, que Donald Trump gane la presidencia, todo en base a fake news, en base a mentiras. ¿Cómo hizo? Esto no es una suposición, ¿no? Es algo ya sabido. Cambridge Analytica se tuvo que declarar en bancarrota y le están haciendo juicio en estos momentos, están los dueños por haber hecho esto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos personalizaron también las noticias falsas, las fake news, ¿no? Saben que en el 2016 fue Donald Trump versus Hillary Clinton, ¿no? El que ya estaba convencido de Donald Trump, no hay nada que decir. Al que ya está convencido de Hillary Clinton, no hay nada que decirle. El tema es qué hacer con los que están indecisos. Entonces ellos lograron detectar cuál era la población indecisa y a esa población indecisa mandarle noticias falsas de Hillary Clinton. ¿Se entiende o no? Para lograr que voten a Donald Trump. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo rayos hicieron para saber quiénes eran los indecisos? Con los datos de Facebook. Sacando los datos de Facebook, supieron exactamente cuáles eran las poblaciones indecisas, porque aparte desarrollaron encuestas antes, ¿no? Hicieron un sistema buenísimo. Porque vos respondiendo a una encuesta, el desarrollador de esa encuesta podía acceder no solo a todos tus datos, sino a todos los datos de todos tus contactos. Entonces, con que un par de miles nomás hayan utilizado esa encuesta, ellos ya pudieron acceder a los datos de los millones de usuarios de Facebook de Estados Unidos. ¿Se entiende o no? Eso también es control, ¿se entiende? Cuando se pierde la privacidad por completo y se sabe todo, también es control, solo que acá se controla de manera diferente que en China, pero también sigue habiendo un tipo de control. Todo eso dentro de este paradigma, ¿no? Ultracomercial o neoliberal. Si no hubiese sido por las tecnologías digitales, ellos nunca hubiesen llegado a saber quiénes eran los indecisos. Por eso, ojo, yo la primera charla que di este año fue a favor del artículo 19, que es sobre la libertad de expresión. La cultura hacker es defender la libertad de expresión, pero ojo, porque acá tenemos más libertad de expresión, pero no porque los empresarios políticos sean más buenitos. Es porque le conviene que estemos constantemente expresándonos. Cuanto más nos expresamos, más saben de nosotros, más saben nuestros gustos y más saben cómo manipularnos o vendernos cosas. ¿Se entiende? Entonces, hasta la libertad de expresión está siendo desviada hacia donde no queremos. ¿Se entiende o no? Incluso en un sistema que sigue siendo democrático, en el que sigue habiendo libertad de expresión, hay que tener cuidado, porque ese puede ser usado en nuestra contra. Es muy peligroso y son muy inteligentes quienes hacen esto. Vamos a ver si se reproduce esto. Sí, se está reproduciendo, ¿no? Sí. Hay un político europeo llamado Matt Spitz, que él pidió a su compañía telefónica que le mande todos los datos que tuvieran de él de los últimos 2 años. No sé si saben, pero a nivel mundial eso es un derecho. Uno tiene el derecho a pedirle a su compañía telefónica todos los datos que tengan de uno. No los mensajes personales, nada, simplemente los datos básicos que tengan de uno durante los últimos 2 años, ¿no? Él, después de muchas denuncias y juicios, terminó logrando que le manden
los datos creo que era de los últimos 6 meses. Eran todos datos de posiciones, datos de su geolocalización. ¿Cómo hicieron para saber su geolocalización? Con el solo hecho de tener el celular prendido. No ya de usarlo, de solo tenerlo prendido. Él procesó, con los amigos que eran desarrolladores del software, procesó todos esos datos, le mandaron y le dio este resultado. Este resultado, lo que ustedes están viendo, es todo lo que hizo Mark Spitz durante 6 meses. Todos los lugares por donde se movió, el tiempo que se detuvo, el tiempo que siguió, que se paró, dónde estuvo, cuánto tiempo. ¿Se entiende? Todo durante 6 meses. Solo 6 meses. Y no le estoy diciendo por postear lo que hizo en Facebook. Estoy diciendo con el solo hecho de tener el celular en el bolsillo. Por eso, ojo con los que se creen unos hackers porque utilizan celulares viejos. Ven que algunos dicen, no, yo no uso... Hay los más extremistas, ¿no? Yo no uso WhatsApp, no uso Facebook, no uso nada, tengo un celular y te muestran orgulloso el celular viejo. Igual, loco, mira. Igual. ¿Se entiende o no? No es tan fácil. No es tan fácil. Todo esto lo que él hizo. ¿Ven? ¿Están viendo todo el movimiento? Está en Berlín, evidentemente era alemán. Todos estos son los datos procesados y dieron este resultado. Eso es sociedad y control, ¿se entiende? En la sociedad disciplinaria esto era imposible porque tenías que tener todo encerrado y un chabón anotando todo. Ahora no necesita, ahora puede estar libre, como decía Deleuze, no hace falta que estés encerrado, pero sin embargo estoy sabiendo todo tu movimiento. Una tecnología está al servicio de eso. Entonces la pregunta, porque bueno, todo este es el diagnóstico filosófico, político, ¿no? Pero lo que más importa es qué hacer ante esta realidad. En filosofía de la tecnología se suele diferenciar entre tecnofilia y tecnofobia. La perspectiva tecnofílica es la que piensa que todos los males de la humanidad serán resueltos por las tecnologías, ¿no? La tecnofóbica piensa que todos los males de la humanidad se deben a la tecnología, ¿no? Obviamente los dos extremos son estúpidos y lo que yo propongo es una tecnocrítica, ¿no? Que es ver los aspectos buenos y los aspectos malos. Así es, corta, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál suele ser la respuesta ante todos los peligros de la sociedad de control que vengo diciendo? La tecnofóbica. Tirar a la mierda las tecnologías. Todo es culpa de las tecnologías, volver atrás. Hay muchos filósofos que piensan que hay que volver atrás, que tenemos que volver a los 70, cuando todavía no existían las tecnologías digitales. Pero eso hubo siempre. También hace siglos hubo un filósofo llamado Rousseau, que él también pensaba que la única manera de superarnos moralmente y llegar a ser buenas personas era irnos al campo y dejar lo máximo las tecnologías. Y en su época era la tecnología industrial, ¿no? La revolución industrial. O sea, siempre hubo de eso, ¿no? Que creen que la solución es el movimiento hippie en cierto sentido fue así también. Tampoco logró gran cosa, porque es estúpido, porque en realidad el problema no está en la tecnología. El problema está en el tipo de agenciamiento que estamos haciendo. Ya les expliqué lo del agenciamiento, creo que ahora se entiende cuál es mi hipótesis, ¿no? ¿Qué tipo de fusión estamos haciendo entre ideologías, pensamiento, antropología y las tecnologías? El problema no es las tecnologías, porque puedo eliminar las tecnologías. Igual va a haber gente queriendo llevar a cabo una sociedad de control, ¿se entiende o no? Eso siempre va a pasar igual. Y aparte acá nosotros amamos las tecnologías. Si nos estamos dedicando a esto, porque amamos las tecnologías. Entonces no puede ser echarle mierda a las tecnologías la solución. No tiene sentido. ¿Y cuál puede ser la solución? Poner el ATI y el agenciamiento técnico informático al servicio de una sociedad de conocimiento. Ya no una sociedad de control, sino una sociedad de conocimiento. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo acá? Acá estamos intentando darle un buen devenir a las tecnologías digitales. Un agenciamiento diferente. ¿Se entiende o no? Que ya no esté a favor de una sociedad de control. Que las tecnologías digitales ya no les sirvan a quienes llevan a cabo una sociedad de control. ¿Se entiende o no? Sino que lleven a cabo una sociedad de conocimiento. Toda la cultura hacker hace eso. La cultura hacker es una solución tecnocrítica. Porque la cultura hacker lo que hace es, sabe cuándo tecnologías digitales sí y cuándo no.
Porque la cultura hacker tampoco peca de tecnofílica. Un ejemplo tonto, el voto electrónico. Un tecnofílico te diría, sí, el voto electrónico la soluciona todo porque las tecnologías... Y la cultura hacker, en por lo menos un 95%, está en contra del voto electrónico. ¿Se entiende? Porque la cultura hacker plantea una solución tecnocrítica. A veces sí, a veces no. Y cuando sí, que no sea a favor de una sociedad de control, sino una sociedad de conocimiento. A ver, sociedad de conocimiento es un concepto que se utiliza mucho en la sociología y en la filosofía. Pero yo quisiera plantearlo más desde la cultura hacker que desde algún filósofo o sociólogo. No hace falta irse tan lejos. ¿Por qué se le llamará desde la cultura hacker sociedad del conocimiento? ¿Por qué utilizarán esa palabra? Conocimiento. Hay un libro que, como estaba diciendo, yo siempre lo menciono en todas las charlas, y lo voy a seguir mencionando, que también está en inglés, pero también tuve la suerte de poder traducir uno de sus capítulos, que es un libro de Stephen Levy llamado Hacker Heroes of the Computer Revolution, donde se considera que nace el concepto ética hacker. Yo traduje ese capitulito, y en el que plantea, basándose en un estudio antropológico que él hace de los primeros hackers, los del MIT, ¿no? O MIT, ¿no? De donde nació Richard Stallman, de la época de Stallman. Y él hace como un estudio antropológico y saca a ver cuál es la esencia de su pensamiento. Y este libro, que fue escrito hace décadas, hoy lo sigo leyendo y veo que se sigue repitiendo en toda la cultura hacker en cualquier parte del mundo. Y hay principios básicos. El primer principio es el acceso a las computadoras y a cualquier cosa que pueda enseñarte algo sobre el funcionamiento del mundo debe ser ilimitado y total. Vean cómo esto es la esencia del software libre. Vos necesitas el acceso al código fuente para poder saber cómo funciona el software. Pero necesitas el acceso a cualquier cosa del mundo, ¿se entiende o no? Al funcionamiento, cualquier cosa que te enseñe el funcionamiento del mundo. De la mano va que toda información debería ser libre, ¿no? Y de la mano va también el tercero, que está más chiquito, no sé si lo ven, desconfianza en la autoridad, promover la descentralización. Las sociedades de control son centralizadas. Hay una sola serie de organismos muy poderosos, estatales y privados, corporativos, que tienen nuestra información. ¿Se entiende o no? La idea es descentralizar la información. Que cada uno pueda ser dueño de su información. Ahora se está luchando por algo que para mí es tan básico, pero que no se aplica, que los datos de uno sean un derecho humano. Que cada uno tenga derecho a que los datos de uno, que uno está todo el tiempo desplegando, sean de uno. Es muy difícil de aplicar, ¿no? ¿Y por qué el conocimiento? Por lo que le decía al principio sobre la esencia de la libertad en la del software libre. La única forma de cambiar lo que no nos gusta del mundo es conociendo cómo funciona. ¿Se entiende o no? Entonces, esta es la solución. No tirarle basura a la tecnología, sino lo que estamos haciendo acá. Promover el software libre, promover la cultura hacker. Esa es la solución a la sociedad de control. Por lo menos desde nuestra herramienta, ¿no? Es, por ejemplo, el modelo Wikipedia. Wikipedia ha hecho que el saber no sea algo centralizado de unos cuantos sabios, sino que entre todos lo podamos armar. Ya termino, ya sé que me estoy extendiendo mucho. Rápidamente, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Acá él lo conoce. Aaron Swartz vendría a ser un mártir de la cultura hacker. Aaron Swartz, él también, como todo buen hacker, entendió que el conocimiento debe ser liberado justamente para cambiar aquello que no nos gusta del conocimiento. Entonces él agarró un montón de documentos y textos que estaban con copyright del MIT, ¿no? Y los descargó ilegalmente y los publicó gratuitamente, ¿no? Porque a él le parece estúpido, y a mí me parece igual de estúpido, y en todas las universidades se hacen, que no se pueda distribuir gratuitamente los documentos de investigaciones científicas, ¿se entiende o no? Acá cuando uno se recibe, hace una tesis, la tesis no te pertenece o le pertenece a la universidad. No podés publicar así nomás, no sé si sabían eso. ¿Qué pasa? Él por eso lo condenaron
a unos 30 años de cárcel, no pudo soportar la idea de estar 30 años en la cárcel y se suicidó. Es decir, no, eran mucho más, 50 y pico de años, por publicar textos científicos. Es decir, yo hoy en día puedo ir y matar a alguien en Estados Unidos, pegarle un tiro siendo un extranjero latinoamericano, y voy a tener menos condena que él, que publicó documentos que tenían copyright, documentos científicos, ¿no? Ante la desesperación, se terminó suicidando. Él también fue muy activo en no sé si se acuerdan de lo que fue, ya fue hace muchos años, la ley SOPA, PIPA, ACTA. Él fue muy activo y fue uno de los que logró que no se promulgue esta ley, ¿no? Que era básicamente una ley que iba a tirar abajo un montón de servidores, iba a limitar el acceso al conocimiento en Internet, todo en favor de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y si no fuera por eso no existirían grandes páginas como Cuevana, que nos salvan los fines de semana. Julian Assange, también lo tienen que conocer, si no lo conocen. Julian Assange creó Wikileaks, una plataforma que reveló información poco ética, tanto de gobiernos como de corporaciones. ¿Cómo funcionaba? Alguien interno del Estado o de la empresa filtraba esa información. ¿Cómo hacía para lograr que nunca se descubra el de la filtración? Mediante criptografía. Acá de nuevo poner la informática, en este caso la criptografía, a favor de una sociedad de conocimiento, ya no de control, ¿no? Esta es una mujer que es muy poco conocida, casi no es conocida, y es un poco molesto, porque la cultura hacker solo se hablan de hombres, como si no hubiesen habido mujeres. Jude Milhom también fue una gran activista cuando, en finales de los años 70, cuando la informática recién se estaba empezando a desarrollar hacia nivel ya más masivo, y ella era feminista y promulgó entre otras cosas la potencia de emancipación para la mujer que podía tener Internet. Por lo menos así lo veía a ella en esa época. Hoy en día Internet sigue siendo manejado por fuerzas muy patriarcales, ¿no? Pero bueno, ella defendió mucho esas cosas. Y bueno, y acá tenemos al padre técnico y filosófico de todos nosotros, digamos. Creo que deberían arrodillarse y rezar, porque él es el que es todo para nosotros, digamos. Y me parece interesante el término que él usa cuando a él le preguntan, bueno, hace tanto que habla del software libre en sus charlas. ¿Vieron que él hace como 20 años que da la misma charla, pero que se va modificando de a poquito? Bueno, hace 20 años que cada vez que le preguntan cuándo su concepto de libertad, ya que habla tanto del software libre, él responde, bueno, por libertad entiendo tener el control de tu propia vida. Y está bien la traducción porque él habla en español, ¿no? Así que él usa la palabra control, pero en inglés también usa la palabra control. Si ven la entrevista en inglés también. Y es muy copado porque usa la palabra control, que nosotros la estamos usando acá para algo que no queremos, para algo bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad de control y el control del que está hablando Richard Stallman? La diferencia es que somos libres cuando cada uno tiene el control. En la sociedad de control no es que todos tengamos el control, son una serie de organismos que tienen el control. ¿Se entiende o no? La sociedad de control se hace sacándonos el control a nosotros. Eso, así funciona. Y esos organismos, repito, tanto corporaciones como Estados, ¿no? Los dos están, porque estamos en un paradigma capitalista, neoliberal. Dejemos de culpar solo al Estado, ¿no? Y dejemos de pensar que las soluciones van solo por el lado del Estado. Hoy estamos en un paradigma en el que las dos. Y después otra frase que acá Rodrigo la suele mencionar siempre. ¿La mencionaste hoy? Hoy no. Ah, buenísimo. Entonces, quedó bien. Igual si lo hubiese mencionado, lo iba a mencionar de nuevo, digamos, no iba a quedarse sin charla por vos. Y otra frase de Richard Stallman es, miren cómo Richard Stallman, no sé si, por eso yo lo tomo como si fuera un filósofo. Acá usó la palabra control y acá usa la palabra conocimiento. En las dos frasecitas tenemos la diferencia entre el control y el conocimiento. Él dice, compartir conocimiento y generar riqueza intelectual. ¿Por qué tenemos que fomentar una sociedad de conocimiento?
¿Por qué tenemos que fomentar una sociedad de conocimiento? Porque esta es la riqueza que realmente estamos necesitando. Esta es la riqueza que nos va a permitir cambiar el mundo. Y con esto ya termino. Una sola cosita más. Bueno, en el movimiento del software libre se entiende que el software es conocimiento, ¿no? Es conocimiento. Entonces, liberar el conocimiento es también liberar el software. Y con esto quería terminar. Un filósofo llamado Husserl, que él plantea que podemos ser dos tipos de personas diferentes en un mundo en el que estamos rodeados de aparatos. Tanto aparatos técnicos, como pueden ser la computadora, como aparatos burocráticos, políticos, económicos, ¿no? Podemos ser dos tipos de personas. Podemos ser funcionarios o podemos ser programadores. El funcionario es alguien que simplemente hace funcionar el aparato, ¿no? Como yo, que yo veo un código fuente y me da miedo. No sé cómo funciona. Yo simplemente prendo la compu y estoy contento porque tiene todo software libre. Listo. Ahora, el programador es alguien que conoce el interior, conoce cómo funciona y lo puede cambiar. El funcionario no puede cambiar. Y ahí está la gran diferencia. En una sociedad de control somos todos funcionarios. Simplemente hacemos funcar, digamos, el aparato esta sociedad, la hacemos funcionar. En una sociedad de conocimiento, que es lo que estamos luchando ahora, vamos a ser todos programadores. Toda la cultura hacker, todo el software libre es luchar porque seamos programadores, ya no de un sistema operativo, sino del mundo en general. Y con esto termino. Muchas gracias. Si a alguien le interesa, no se cansó de escucharme porque sé que hablo demasiado, tengo un canal de YouTube, que es mi nombre, que es complicado, mi nombre. Pero también si le interesa también leer cosas mías o algo así, tengo un blog que se llama desvíosdigitales.blogspot.com. Gracias.